Kaliningrado, un enclave ruso rodeado de vecinos europeos y tensiones que escalan cada día. En este lugar, las fuerzas militares, las advertencias nucleares y los movimientos separatistas trazan una línea frágil que podría romperse en cualquier momento. Aislada entre Lituania y Polonia, esta región se ha convertido en el tablero de decisiones que podrían cambiar la seguridad de Europa y redefinir las fronteras del poder mundial. Desde la brecha vulnerable de Suwałki hasta la presión de la OTAN y la sombra de los misiles Iskander, cada factor en Kaliningrado apunta a un enfrentamiento donde cada actor tiene mucho en juego. Número 1. Ubicación estratégica. Kaliningrado, un enclave ruso ubicado a unos 400 kilómetros al oeste de la Rusia continental, ocupa una posición estratégica en el mar Báltico que lo convierte en un punto esencial para la política de defensa de Rusia. Limita al norte y sur con Lituania y Polonia respectivamente, y se encuentra a unos 1.300 kilómetros de Moscú, lo que lo sitúa a una considerable distancia de la administración central rusa. Este territorio, aunque pequeño, ha adquirido una importancia militar y geopolítica creciente debido a su ubicación privilegiada en el mar Báltico. Kaliningrado alberga el único puerto de aguas profundas de Rusia en esta región que permanece libre de hielo durante todo el año, lo que facilita el flujo continuo de operaciones navales. Esto convierte a Kaliningrado en el hogar perfecto para la flota del Báltico de la Armada rusa, la cual utiliza estas aguas para sus ejercicios y despliegues militares en Europa. La cercanía de Kaliningrado a importantes capitales europeas, como Berlín, Varsovia, Estocolmo y Copenhague, también ha sido un factor clave en su relevancia estratégica. Desde la perspectiva rusa, Kaliningrado representa un punto avanzado que permite una vigilancia activa sobre el flanco norte de la OTAN, especialmente en los países bálticos y Europa del Este. Con la presencia militar en el enclave, Rusia puede responder rápidamente a cualquier movimiento de la OTAN en la región, lo cual se ha vuelto aún más crucial debido a la expansión de esta alianza en Europa. Al mismo tiempo, la ubicación de Kaliningrado permite a Rusia proyectar su poder y mantener una influencia notable en la zona, lo que refuerza su posición frente a Europa y la OTAN. Sin embargo, este enclave también implica desafíos. Kaliningrado depende en gran medida de las conexiones aéreas y terrestres a través de Lituania y Polonia para mantenerse abastecido de productos básicos y suministros militares. Esta dependencia ha generado fricciones, especialmente en el contexto de las sanciones impuestas por la Unión Europea debido a la situación en Ucrania. Las sanciones han dificultado el tránsito de bienes entre Kaliningrado y Rusia, exacerbando las tensiones con Lituania y Polonia, que controlan las rutas de acceso terrestre al enclave. Número 2. Conflicto interno y separatismo. Kaliningrado, aunque pequeño en tamaño, ha sido un escenario de tensión creciente en el ámbito separatista. A medida que las fricciones políticas entre Rusia y Occidente aumentan, ciertos sectores de la población de Kaliningrado han comenzado a expresar un interés en la autonomía e incluso en la independencia de este enclave. Uno de los principales promotores de este movimiento es el Partido Republicano del Báltico, una organización fundada por locales que defiende una mayor independencia de Kaliningrado y una alineación con Occidente, alejándose de la influencia directa de Moscú. Este sentimiento separatista se ha visto exacerbado por el impacto económico de las sanciones occidentales, las cuales afectan a la región y limitan su crecimiento y prosperidad. La guerra en Ucrania ha sido otro factor importante que contribuye al crecimiento de estos movimientos separatistas en Kaliningrado. La región ha sido afectada indirectamente por el conflicto y las decisiones de Moscú, lo que ha generado un sentimiento de desconexión y frustración entre algunos residentes, quienes sienten que su bienestar ha sido relegado en favor de la política exterior rusa. Las constantes tensiones entre Rusia y los países de la Unión Europea han dificultado el acceso a ciertos productos y servicios esenciales en Kaliningrado, lo que agrava el descontento de la población. La percepción de que Kaliningrado podría prosperar bajo una estructura de gobierno autónoma, con conexiones directas y sin restricciones con sus vecinos europeos, ha ganado fuerza en algunos círculos. Por otra parte, Moscú ha estado alerta frente a cualquier señal de disidencia en Kaliningrado. Desde la fundación del Partido Republicano del Báltico, el Kremlin ha buscado implementar diversas estrategias para sofocar cualquier impulso separatista en la región, incluyendo la censura de medios locales y la limitación de la influencia de organizaciones extranjeras.
las autoridades rusas han promovido la idea de una Kaliningrado fiel a Rusia, destacando la importancia de la región en el esquema de defensa nacional y en la política de expansión rusa en el mar Báltico. Sin embargo, esta narrativa enfrenta crecientes desafíos, especialmente en el contexto actual, donde los problemas económicos y las diferencias culturales entre Kaliningrado y el resto de Rusia se han vuelto más evidentes. A nivel internacional, la posible independencia de Kaliningrado es un tema delicado. Occidente observa con interés los movimientos separatistas en la región, aunque cualquier intento formal de independencia generaría tensiones significativas entre Rusia y los países de la OTAN. Para muchos analistas, la independencia de Kaliningrado representaría un cambio fundamental en la dinámica geopolítica de Europa del Este, ya que significaría la pérdida de un enclave estratégico para Rusia y un reordenamiento de las alianzas en el mar Báltico. Número 3. Tensión militar en Kaliningrado. La importancia estratégica de Kaliningrado para la defensa rusa se ha intensificado en los últimos años, especialmente a medida que las relaciones entre Rusia y Occidente se vuelven cada vez más tensas. Para demostrar su capacidad de disuasión y resaltar la relevancia de Kaliningrado en su estrategia de defensa, Moscú ha llevado a cabo ejercicios militares provocadores en la región. Uno de los despliegues más significativos ha sido el uso de los misiles Iskander, que poseen capacidad nuclear, en los ejercicios realizados en Kaliningrado. Estos ensayos son una muestra de la disposición de Rusia para proteger sus intereses en el Báltico y enviar un mensaje claro a la OTAN sobre su capacidad de respuesta ante cualquier amenaza en Europa. Kaliningrado, por su ubicación y relevancia estratégica, es visto como una espina en el costado de la OTAN. La proximidad del enclave ruso a los países de la OTAN como Polonia, Lituania y Letonia lo convierte en un sitio idóneo para la proyección de poder ruso. Además, la presencia de estos sistemas avanzados de misiles en Kaliningrado genera una constante inquietud en las naciones occidentales, quienes temen que estos puedan ser utilizados como un elemento de presión en cualquier conflicto futuro. La postura de Rusia al colocar armamento nuclear potencial en Kaliningrado también refuerza la idea de que el enclave es fundamental en la estrategia de disuasión de Moscú. Durante estos ejercicios militares, las tropas rusas en Kaliningrado han practicado no solo el despliegue de los misiles Iskander, sino también maniobras de defensa contra ataques simulados de las fuerzas de la OTAN. Este tipo de maniobras demuestran la intención de Moscú de consolidar la capacidad defensiva de Kaliningrado y reforzar su papel como base de operaciones militares en la región. La situación en Ucrania también ha influido en el despliegue de estos sistemas, ya que la prolongación del conflicto ha llevado a Rusia a incrementar su presencia militar en los puntos estratégicos, incluyendo Kaliningrado. Número 4. Brecha de Suwalki. Es un corredor terrestre de aproximadamente 100 kilómetros ubicado entre Kaliningrado y Bielorrusia, considerado uno de los puntos más vulnerables para la defensa de la OTAN en Europa. Este estrecho paso conecta a Polonia con Lituania y separa el enclave ruso de Kaliningrado del estado aliado de Bielorrusia, lo cual lo convierte en un punto estratégico en caso de un posible conflicto. Desde el punto de vista de la OTAN, la brecha de Suwalki es un área crítica, ya que su ocupación por fuerzas rusas podría aislar a los estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, del resto de Europa, dificultando el apoyo y el suministro de recursos en una situación de emergencia militar. Rusia, por su parte, considera la brecha de Suwalki como una oportunidad estratégica que le permitiría conectar Kaliningrado con Bielorrusia y establecer un puente terrestre directo entre ambos territorios. En caso de un conflicto, el control de la brecha de Suwalki por parte de Rusia representaría una amenaza significativa para la OTAN, ya que complicaría la movilidad de sus tropas y su capacidad de reforzar los países bálticos. Los analistas militares coinciden en que la ubicación de esta brecha representa un importante desafío logístico para la OTAN, la cual debería encontrar rutas alternativas para sus suministros si este corredor se viera comprometido. Las simulaciones de conflicto han mostrado que un ataque ruso a través de la brecha de Suwalki podría tener consecuencias graves para las fuerzas de la OTAN. Sin embargo, un movimiento de este tipo por parte de Moscú sería extremadamente arriesgado, ya que podría desencadenar la activación del artículo 5 de la OTAN, el cual obliga a todos los países miembros a defender a cualquier nación atacada.
La posibilidad de un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN en la brecha de Suwalki plantea un escenario alarmante, especialmente debido a la proximidad de armas nucleares y sistemas de defensa en Kaliningrado. La defensa de la brecha de Suwalki ha sido una preocupación constante para los líderes de la OTAN, quienes han reforzado sus estrategias y presencia militar en los estados bálticos para disuadir cualquier intento de ocupación rusa en esta región. Países como Polonia y Lituania han trabajado en conjunto con la alianza para incrementar la vigilancia en la brecha de Suwalki, mientras que otros miembros de la OTAN han contribuido con fuerzas de despliegue rápido en caso de emergencia. A su vez, los ejercicios militares de la OTAN en la región son una señal clara para Moscú de que cualquier movimiento en Suwalki sería respondido de manera inmediata y contundente. Número 5. Historia de Kaliningrado y cambio demográfico. Anteriormente conocida como Königsberg, tiene una historia rica y compleja que ha moldeado su identidad y su posición en Europa. La ciudad fue fundada en 1255 por los caballeros teutónicos en el sitio de un asentamiento prusiano llamado Twangsta, y se convirtió en una importante fortaleza y centro cultural del Báltico. Durante siglos, Königsberg fue un núcleo de la cultura germana y uno de los centros más orientales de Prusia, bajo el dominio del Reino de Prusia y más tarde del Imperio Alemán. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial cambió radicalmente la historia de la ciudad y la de sus habitantes. Tras la rendición de Alemania en 1945 y en el marco de la Conferencia de Potsdam, la ciudad de Königsberg fue cedida a la Unión Soviética y rebautizada como Kaliningrado en honor a Mikhail Kalinin, un líder bolchevique. La transferencia de Königsberg a la Unión Soviética fue una de las decisiones clave de las potencias aliadas al final de la guerra, marcando el inicio de un cambio demográfico masivo. La población alemana que había habitado Königsberg durante generaciones fue expulsada, y en su lugar llegaron miles de ciudadanos soviéticos, principalmente rusos, que comenzaron a repoblar la región y a reconstruir lo que quedó de la devastada ciudad. A partir de entonces, Kaliningrado fue integrada en el sistema soviético como una región aislada y separada del resto de la Unión Soviética por países que posteriormente se integrarían a la OTAN. A pesar de su conexión con el sistema soviético, la distancia física y las diferencias culturales entre Kaliningrado y el resto de Rusia han contribuido a una sensación de aislamiento en la región. Con el tiempo, Kaliningrado desarrolló una identidad mixta, influenciada tanto por su historia alemana como por la presencia soviética. Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, Kaliningrado se mantuvo como parte de la Federación Rusa, aunque sus conexiones con Europa se volvieron cada vez más notables. Número 6. Dependencia de importaciones y sanciones. Kaliningrado, como enclave ruso rodeado por países de la Unión Europea, depende en gran medida de las importaciones de bienes y recursos esenciales que provienen de sus vecinos europeos. Su posición geográfica única lo convierte en un territorio aislado de la Rusia continental, lo que implica que cualquier suministro que llegue a la región debe pasar a través de Lituania o Polonia. Esta dependencia ha sido una fuente de vulnerabilidad para Kaliningrado, especialmente en el contexto actual, donde las tensiones entre Rusia y Occidente se han intensificado debido a la invasión rusa en Ucrania y las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea. Desde la implementación de estas sanciones, la logística para el abastecimiento de Kaliningrado se ha vuelto cada vez más complicada. Las sanciones impuestas por la Unión Europea han restringido el tránsito de mercancías a través de sus países miembros, limitando la importación de ciertos bienes, incluidos el carbón, el metal y materiales de construcción, todos esenciales para el desarrollo y funcionamiento de la región. Estas restricciones también afectan productos de consumo básico y tecnología moderna, lo que ha incrementado la presión económica sobre los habitantes de Kaliningrado y ha limitado su acceso a bienes que antes eran fáciles de obtener. Para mitigar el impacto de estas restricciones, el gobierno ruso ha buscado alternativas para abastecer a Kaliningrado a través de rutas marítimas. Una de las soluciones ha sido el uso de servicios de ferry desde San Petersburgo, lo cual permite que la región reciba suministros sin depender exclusivamente de los tránsitos a través de la Unión Europea. No obstante, esta medida, aunque útil, no ha sido suficiente para cubrir todas las necesidades de la población de Kaliningrado, y el transporte marítimo puede resultar más costoso y menos eficiente que las rutas terrestres.
A su vez, las autoridades de Kaliningrado han intentado asegurar a sus ciudadanos que los suministros esenciales continuarán llegando, pero la incertidumbre sigue presente entre los habitantes. La falta de acceso a ciertos productos ha generado un clima de preocupación, y muchos ciudadanos sienten que su calidad de vida ha sido afectada. Moscú ha destinado parte del presupuesto de Kaliningrado para compensar los efectos de las sanciones, destinando recursos a la infraestructura local y a proyectos que buscan reducir su dependencia de Europa. Sin embargo, los desafíos logísticos y económicos continúan siendo un problema recurrente. Número 7. Bloqueo y tensión con Lituania. Las relaciones entre Kaliningrado y Lituania, país vecino y miembro de la Unión Europea y de la OTAN, se han vuelto cada vez más tensas debido a las restricciones impuestas por el gobierno lituano sobre el tránsito de bienes hacia el enclave. En el contexto de las sanciones impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania, Lituania ha aumentado sus medidas de vigilancia en las fronteras, limitando el paso de ciertos productos hacia Kaliningrado. Estas acciones han sido interpretadas por Moscú como una provocación y han generado un aumento en la tensión diplomática entre ambos países, además de complicar la situación de los habitantes de Kaliningrado. Desde la implementación de las sanciones de la Unión Europea, Lituania ha restringido el tránsito de mercancías rusas consideradas sancionadas, incluyendo materiales de construcción, carbón, acero y tecnología. La limitación de estos productos ha tenido un impacto directo en la economía de Kaliningrado y en el acceso a bienes esenciales, lo cual ha intensificado la percepción de aislamiento de la región y ha generado preocupación entre sus residentes. Los funcionarios de Kaliningrado han intentado tranquilizar a la población, asegurando que se tomarán medidas para minimizar el impacto del bloqueo lituano. El gobierno ruso ha respondido a estas restricciones con duras críticas, acusando a Lituania de violar los acuerdos internacionales que garantizan el libre tránsito de bienes hacia y desde Kaliningrado. Moscú ha interpretado las acciones lituanas como una forma de bloqueo encubierto y ha advertido sobre posibles represalias, aunque no ha especificado cuáles serían. La retórica entre ambos países se ha vuelto cada vez más hostil y el Kremlin ha reforzado la narrativa de que Lituania, junto con el resto de la Unión Europea, está intentando aislar a Kaliningrado para debilitar la influencia rusa en la región del Báltico. A su vez, Lituania ha defendido su postura argumentando que está actuando en cumplimiento de las sanciones de la Unión Europea y que su objetivo no es bloquear a Kaliningrado, sino garantizar que los productos sancionados no entren en el territorio de la Unión Europea. Las autoridades lituanas han implementado medidas adicionales de seguridad en las fronteras y han incrementado las inspecciones de las mercancías que pasan por el país en dirección a Kaliningrado. Estas acciones han sido justificadas como parte de los esfuerzos por evitar que Rusia eluda las sanciones a través de su enclave. Número 8. Expansión de la OTAN y amenaza nuclear rusa. Ha sido uno de los temas más sensibles para Rusia en las últimas décadas. Esta preocupación ha crecido significativamente con la incorporación de Finlandia y Suecia a la OTAN, dos países que históricamente habían mantenido una postura de neutralidad. La decisión de ambos países de unirse a la alianza militar occidental se dio como respuesta a la invasión rusa de Ucrania, lo que elevó las preocupaciones de seguridad en el norte de Europa. Esta expansión ha alterado el equilibrio de poder en el mar Báltico y ha aumentado las tensiones entre Rusia y la OTAN, ya que Moscú considera que esta ampliación representa una amenaza directa a su seguridad. Kaliningrado ha sido una pieza clave en la estrategia de respuesta de Rusia ante la expansión de la OTAN. Este enclave, rodeado por países de la Unión Europea y cerca de los nuevos miembros de la OTAN, es una plataforma estratégica para la proyección del poder ruso en Europa. Para Moscú, la presencia de Finlandia y Suecia en la OTAN refuerza la percepción de que su territorio está rodeado y de que necesita fortalecer sus posiciones defensivas. En respuesta, el Kremlin ha adoptado una postura de advertencia, señalando que está dispuesto a desplegar armas nucleares en Kaliningrado si considera que la seguridad rusa está en riesgo. Las advertencias nucleares de Moscú no son nuevas, pero la expansión de la OTAN ha elevado el tono de estas amenazas. Las autoridades rusas han insinuado que el despliegue de armas nucleares en Kaliningrado serviría como un disuasivo efectivo contra cualquier intento de la OTAN de intervenir en el área báltica. Esta postura ha generado preocupación en los países de la región y en la comunidad internacional, ya que la presencia de armas nucleares en Kaliningrado
podría incrementar la posibilidad de un enfrentamiento directo y elevar las tensiones en el Báltico a niveles sin precedentes. Además del posible despliegue de armas nucleares, Rusia ha reforzado la infraestructura militar de Kaliningrado. El enclave alberga sistemas avanzados de misiles y otras capacidades militares que le permiten mantener una presencia constante y efectiva en el mar Báltico. Estos sistemas incluyen misiles Iskander, que poseen capacidad nuclear y pueden alcanzar objetivos en buena parte de Europa. La modernización de la infraestructura militar en Kaliningrado es una clara señal de que Moscú está dispuesto a proteger sus intereses en la región, incluso si esto significa escalar la situación. Número 9. Escenario de confrontación nuclear. La brecha de Suwałki, un corredor terrestre de aproximadamente 100 kilómetros que conecta a Polonia con Lituania, es una de las zonas más sensibles en el contexto de la seguridad europea. Este paso estratégico separa el enclave ruso de Kaliningrado de Bielorrusia, y en caso de conflicto, podría convertirse en un escenario de confrontación entre Rusia y la OTAN. Para Rusia, el control de la brecha de Suwałki ofrecería una conexión terrestre directa entre Kaliningrado y Bielorrusia, facilitando el envío de tropas y suministros en tiempos de crisis. Para la OTAN, el dominio de esta brecha es esencial para mantener abiertos los canales de apoyo y refuerzo hacia los estados bálticos, que dependen de este corredor para su defensa. La presencia de sistemas de misiles con capacidad nuclear en Kaliningrado añade una capa de complejidad a este escenario. Las simulaciones de conflicto han mostrado que una escalada en la brecha de Suwałki podría desencadenar grandes pérdidas para ambas partes, especialmente si Rusia decide utilizar su arsenal nuclear en una confrontación con la OTAN. La posición geográfica de Kaliningrado le permite a Rusia proyectar su poder militar en la región báltica, y su capacidad nuclear convierte a este enclave en un factor disuasivo. Moscú podría utilizar Kaliningrado y sus misiles como una amenaza nuclear para impedir que la OTAN refuerce su presencia en la brecha de Suwałki, lo cual dificultaría la defensa de los países bálticos. La OTAN, consciente de la importancia de la brecha de Suwałki, ha incrementado sus esfuerzos para asegurar la región. Polonia y Lituania, como principales guardianes de este corredor, han recibido apoyo militar de la alianza, incluyendo el despliegue de tropas y el desarrollo de infraestructuras de defensa. Estos preparativos son una señal clara de la OTAN para Rusia, dejando en evidencia que cualquier intento de avanzar sobre la brecha de Suwałki sería respondido de manera inmediata. Sin embargo, la presencia de armas nucleares en Kaliningrado complica la ecuación, ya que la posibilidad de una respuesta nuclear eleva los riesgos de una confrontación directa. Número 10. Posibles escenarios de separación de Kaliningrado. Enclavada entre Lituania y Polonia y con salida al mar Báltico, ha experimentado un aumento en los movimientos separatistas y en el sentimiento de autonomía en los últimos años. Estos movimientos se han visto favorecidos por una combinación de factores, incluyendo el aislamiento geográfico de Kaliningrado del resto de Rusia, su proximidad a Europa Occidental y las tensiones generadas por la guerra en Ucrania. La presión económica derivada de las sanciones impuestas a Rusia por Occidente ha sido otro factor que impulsa este sentimiento separatista. La situación actual de Kaliningrado, en medio de conflictos y tensiones internacionales, ha llevado a algunos habitantes a cuestionar su relación con Moscú y considerar alternativas de mayor autonomía. Uno de los grupos clave que promueve la idea de una mayor independencia de Kaliningrado es el Partido Republicano del Báltico, una organización que aboga por el establecimiento de una república independiente y una posible alianza con la Unión Europea. Aunque este grupo no cuenta con un amplio respaldo oficial, sus ideas han resonado en ciertos sectores de la población, especialmente entre aquellos que se sienten desconectados de Moscú y que perciben a Kaliningrado como una región más cercana cultural y económicamente a Europa que al resto de Rusia. La proximidad de Kaliningrado a ciudades como Varsovia, Berlín y Copenhague ha fomentado esta percepción y ha contribuido al surgimiento de una identidad regional distinta. Sin embargo, Moscú considera a Kaliningrado un punto estratégico crucial en su política de defensa y no está dispuesta a perder el control sobre este enclave. La región alberga una significativa infraestructura militar rusa, incluyendo sistemas de misiles con capacidad nuclear, y su puerto en el mar Báltico es esencial para la proyección naval de Rusia en la región.
Cualquier intento de separación o independencia por parte de Kaliningrado sería considerado una amenaza a la seguridad nacional rusa, y es probable que el Kremlin responda de manera enérgica para mantener su soberanía sobre el enclave. Número 11. Impacto del grupo Wagner en la brecha de Suwałki. La presencia del grupo Wagner, una organización de mercenarios vinculada al Kremlin, ha generado inquietud en la región de la brecha de Suwałki. Esta franja de terreno, que conecta Polonia con Lituania y separa Kaliningrado de Bielorrusia, es considerada un punto crítico de seguridad para la OTAN y una de las zonas más vulnerables ante una posible intervención militar rusa. La cercanía de mercenarios del grupo Wagner a la brecha de Suwałki añade una capa adicional de tensión en un escenario ya de por sí complejo. Esta organización ha sido conocida por su participación en conflictos en diversas partes del mundo, y su presencia en Europa plantea serias preocupaciones de seguridad para los países vecinos. El grupo Wagner ha establecido una base en Bielorrusia y ha desplegado a algunos de sus integrantes cerca de la brecha de Suwałki, lo cual ha sido interpretado como una estrategia rusa para probar los límites de la OTAN. La presencia de estos mercenarios cerca de las fronteras de Polonia y Lituania sugiere que Moscú está utilizando a actores no estatales para influir en la región sin comprometer directamente a sus fuerzas militares. Este despliegue permite a Rusia mantener una negación plausible ante cualquier incidente, lo cual dificulta la respuesta de la OTAN y genera incertidumbre entre sus miembros. Los líderes de Polonia y Lituania han expresado su preocupación ante la posibilidad de que el grupo Wagner intente desestabilizar la región con tácticas de intimidación o sabotaje. Además, existe el temor de que estos mercenarios puedan intentar cruzar la frontera bajo la apariencia de refugiados o de ciudadanos comunes, lo cual complicaría las labores de vigilancia en la brecha de Suwałki. Las autoridades lituanas y polacas han reforzado su seguridad en la zona, y la OTAN ha incrementado su presencia militar en los países bálticos como medida preventiva ante cualquier posible acción del grupo Wagner.